Te tengo una pregunta para iniciar. ¿Qué es más importante, ser confiable o ser fiel? ¿Cuál de las dos cualidades consideras que es más importante? Por ejemplo, en una relación matrimonial, ¿qué sería más importante? O en una relación de amistad. Pero sobre todo, ¿qué sería más importante en nuestra relación con Dios? ¿Ser confiable o ser fiel? Bienvenido a nuestro repaso para maestros. Estamos por estudiar el capítulo número 6 del libro de Daniel, el famoso capítulo que habla de este personaje en el foso de los leones. Un capítulo que seguramente has escuchado muchas veces, has leído en muchas ocasiones o incluso hasta has predicado acerca de él. En el capítulo 6 entonces encontramos cosas muy conocidas, lecciones muy fáciles de entender, de captar, pero es bueno resaltar algunos puntos importantes para esta semana y compartirlos y conversar con nuestra clase acerca de ellos. Pero déjame hacer primero una introducción. Ha llegado el momento de recordar que el capítulo 6 hace pareja con otro capítulo de la primera parte del libro de Daniel. ¿Recuerdas? Lo mencionamos hace unas lecciones. ¿Qué capítulo hace pareja con el capítulo 6? ¿Lo tienes? Correcto, el capítulo número 3. Vamos a recordar, el capítulo 2 hace pareja con el 7, el capítulo 3 con el 6 y el 4 con el 5, como lo estudiamos en la lección pasada. ¿Por qué es importante esto? Porque esto refuerza la enseñanza que hay en estos capítulos y también nos da detalles extras acerca de lo que se enseña en esos capítulos. Por eso, en el capítulo 6 vamos a encontrar que aunque se repite la misma historia, básicamente se trata de lo mismo, una persecución en contra de gente fiel a Dios, pero que en esta persecución, a pesar de haber decretos, a pesar de que legalmente hay una persecución, incluso un decreto de muerte, también hay un Dios que libera, un Dios que salva. Claro, en el capítulo número 3 se da el caso con los tres amigos de Daniel. En el capítulo 6, el personaje protagonista en el capítulo 6 el protagonista es Daniel. Por eso es que en este caso hay una breve diferencia, o una leve diferencia, pero al final de cuentas aborda el mismo tema. Daniel es liberado. Daniel, a pesar de esa persecución, a pesar de ser atacado por aquellos que tienen el poder, él sale victorioso, porque Dios es capaz de liberar. Bueno, en este caso vamos ahora a empezar nuevamente con la sección de la cabeza. Tú recuerdas, hemos estado usando esta división para poder desarrollar el tema en cada lección. En esta sección lo que te sugiero es que hagas el siguiente ejercicio con tu clase. Pídele a tu clase que recuerden cuáles son las características más llamativas, más visibles de Daniel en este capítulo. ¿Cuáles son sus características más sobresalientes mencionadas en este capítulo? Yo te mencionaré en este caso 5. Si tu clase encuentra más o menos, trabaja con ellas, pero yo en este caso menciono 5. En primer lugar, solamente como un recurso de memorización, Daniel era feo. No me malentiendas. Me refiero a que estoy usando la letra F, la E y la O. Fe de fiel, lo dice el capítulo muy claramente. También él tenía un espíritu sobresaliente, un espíritu mayor, depende de qué versión estés usando de la Biblia. Y también nos dice, por supuesto, que era una persona que oraba. Por eso las 3 letras que mencioné. Fiel, espíritu sobresaliente y un hombre de oración. Pero también menciona lo que no era. Daniel no era ni corrupto ni negligente. Tal vez tu Biblia no diga así, pero cuando dice que no encontraron en él falta ni vicio alguno, las mejores traducciones podrían ser esas, que él no era ni negligente ni corrupto, o si quieres, corrompible. Al final de cuentas, era un hombre íntegro, si queremos resumir todo esto. Un hombre que por eso ganó la confianza también del rey, que lo puso en una posición, que lo colocó en una posición especial como gobernante en el imperio persa. Por eso, una vez que hagan las características, hagan esta búsqueda o este recordatorio de cuáles son las características de Daniel, la pregunta entonces sería esta: ¿cuál consideras que es la característica más importante de Daniel que se muestra en este capítulo? De estas 5, recordándolas otra vez, ¿cuál sería la más importante? ¿Piensas que sería la de que él no era negligente? Por supuesto que es importante no ser negligente en un trabajo.
en una labor de mucha responsabilidad, especialmente como la que tenía Daniel. ¿Piensas que la característica sería no ser corrupto? Bueno, podría ser que alguien pensara que esa es la característica más importante. Pero ¿qué te parece el asunto de que en él había un espíritu especial, un espíritu mayor, o como también se puede traducir esa expresión en Daniel, un espíritu de excelencia? A lo largo del capítulo 5 y del capítulo 4, incluso en el capítulo 2, se ha mencionado que Daniel tenía un espíritu diferente a los demás, incluso el espíritu de los dioses. Yo creo que lo más importante en estas 5 características, o en esta lista de 5 características, tiene que ver de dónde procedían, cómo es que Daniel logró cumplir con esas características. Y yo creo que entonces la más importante en este caso sería que tenía el espíritu. Había un espíritu diferente en él. Pero no me refiero solamente a su actitud, aunque podría implicar algo de esto la frase. Tiene que ver con que la obra del Espíritu Santo se estaba dando, se estaba reflejando, se estaba evidenciando en su vida, en sus acciones, en su forma de trabajar, en su forma de vivir. La importancia del Espíritu Santo. Pregúntale a tu clase si estarían de acuerdo con eso, o tal vez ellos ya también lo encontraron. Dialoguen un poco más sobre este punto. Segunda sección, ¿recuerdas cuál es? Vamos al corazón, al área de los sentimientos, de la reflexión, de alguna forma. Vamos a preguntar en este caso, ¿qué piensas tú acerca de la gente que a pesar de no querer hacer daño a otros, de todos modos termina haciéndolo? ¿A qué me refiero? Bueno, recuerdas que el rey en turno es Darío el Medo. Y Darío el Medo, dice el capítulo 6, que apreciaba a Daniel. De hecho, él intentó librar, ojo con esa acción, con esa palabra, librar a Daniel del foso de los leones. Pero una vez que había sido engañado por estas personas que querían hacerle daño a Daniel, no pudo evitar que el decreto se llevara a cabo. Y entonces Daniel es arrojado al foso de los leones. Él no tenía la intención de hacerle daño a Daniel, pero finalmente lo hizo. ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Qué sientes acerca de una persona, en este caso Darío, que aunque no quería hacerle daño a Daniel, de todos modos tuvo que ver con ese daño hacia Daniel? ¿Será que nuestra convivencia, será que nuestra forma de comportarnos y de relacionarnos con los demás podríamos en ocasiones, sin intentarlo o sin tener la intención, de todos modos hacer daño a una persona? ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo es posible evitar llegar a ese punto? Darío el Medo seguramente tuvo mucho tiempo para reflexionar eso, o sobre eso, durante la noche, que no pudo dormir mientras Daniel estuvo en el foso de los leones. Sería bueno que nosotros también reflexionáramos acerca de ese punto. Pero tenemos que llegar a la última sección, que es la acción, la mano. Bueno, en este punto, aquí regreso a las características, porque si bien el Espíritu Santo logró que Daniel fuera diferente, fuera sobresaliente en su forma de comportarse delante del rey, de los demás y de Dios, dice también Daniel 6:23 que él fue librado, lo dice claramente el versículo, porque fue fiel a Dios. La palabra fiel también es confiable. Por eso la pregunta del inicio, ¿qué es más importante, ser fiel o confiable? Daniel fue ambas cosas. El Espíritu Santo logró en él ambas características. Era fiel y era confiable. Las personas que enfrenten la gran crisis final, la gran crisis de la que habla el libro de Apocalipsis, esa gran crisis que de alguna forma Daniel pasó, pero en miniatura o de forma mínima en sus días, esa gran crisis requerirá gente que tenga las dos características que hemos mencionado, que en realidad son una misma, pero visualizada o aplicada de forma distinta o en diferentes circunstancias. Daniel fue fiel, Daniel también era confiable. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo nos categorizaría o nos clasificaría nuestro jefe de trabajo si tuviera que elegir entre esas dos palabras? ¿Cómo nos clasificaría nuestros vecinos, nos clasificaría a nuestros compañeros? ¿Cómo nos clasificaría Dios mismo? ¿Somos fieles? ¿Somos confiables? ¿Qué tal si le pides a tu clase que allí, al final de la parte del viernes, la conclusión de la lección número 6, de la lección del capítulo número 6, pudieran escribir lo siguiente? Señor, tú sabes que necesito ser más confiable en esta área.
Señor, tú sabes que necesito ser más fiel en esta área de mi vida. Ayúdame a lograrlo, ayúdame a hacerlo, que tu Espíritu Santo siga motivándome a hacer lo mejor en esta dirección también. ¿Qué es más importante? Lo más importante es dejar que el Espíritu Santo siga haciendo su obra, y seguro que Él va a lograr entonces que nuestra vida esté en todas esas características, y especialmente al final del tiempo, en la gran crisis final, nos mantengamos fieles y confiables. Te espero aquí entonces la próxima semana.